Usted cubre el error para no exhibir al hermano. Es que vean decir, no, hermano, es que a lo mejor ni oró. Hermano, usted puede haber orado. Vengas un día bien cansado, vengas un día bien desvelado, a ver si no se va a estar durmiendo en el culto. Y tú ves, ay, para dormir mejor no hubiera venido. Hermano, yo prefiero que usted venga al culto, aunque se esté durmiendo aquí. Prefiero que se duerma aquí en el culto y no se duerma ahí en el asiento del sofá, viendo cosas que no deben mirar en la televisión. Mejor un día en tus astros que vivir fuera de ellos. Habitar en la entrada de la puerta de la casa de Dios, que habitar en la morada de maldad. Y no, si para eso viene el hermano a dormir, mejor que ni venga. Sin misericordia, hermano. Desenvainan la espada y lo quieren cortar de la iglesia. Porque cuando lo hace, lo está corriendo de la iglesia. Mejor que ni venga. Mire, si viene tarde, mejor que ni venga. Hermano, llegó tarde, pero llegó. Así es. Estamos batallando para que la gente se congregue. Y los creyentes, a los que llegan tarde, a los que llegan tarde, mejor que ni venga. Oh, hermano, dígale, hermano, gloria a Dios. Es que, hermano, llegué tarde, no pude llegar antes. No se preocupe, hermano, llegó justo a tiempo. Pásese, disfrute, goce, porque el Señor está aquí también para usted. Lo estaba esperando el Señor, pero ya llegó. Pase, hermano. Aleluya. Misericordia. Ahora, si el que está dirigiendo, hermano, lo ve dormido, voltea para otro lado. Sí, no vean que está bostezando, hermano, vean para otro lado. Amén, amén. Mire al que se está gozando, a ese. A ese mire, disfrútelo y mire, y para que usted no sea contaminado, porque usted no tiene la capacidad, no tiene esa capacidad de misericordia para entender al hermano que viene cansado. ¿Verdad? A mí, hermano, a mí no me molesta. Fíjense, todos pueden estar dormidos aquí, hermano. Yo sigo predicando que en sus sueños usted va a seguir siendo edificado. Sí, va a tener sueños espirituales, va a tener. ¿Verdad? Así que, solo que cuando se despierte, a lo mejor yo ya me fui, y se queda aquí. ¿Verdad? Así que les digo, hipócritas, le dijo. El Señor Jesús fue bien fuerte con ellos. ¿Por qué? Por no aplicar la misericordia. Lo único que usted le ha permitido es amar, es tener misericordia, es perdonar la falta, es cubrir el error. Es lo que hizo Jesús. Jesús cubrió nuestra falta. Era la propiciación para nuestros pecados. Era el propiciatorio, la tapadera, la cubierta, cubrió nuestra falta. Dios nos ve y lo que ve es el propiciatorio. Dios ve la cubierta sobre nosotros, porque Jesús con su misericordia hace que Dios nos vea inocente. Nadie nos puede acusar. ¿Por qué? Delante de Dios soy inocente, no tengo culpa, porque Jesús cubrió la falta. En su misericordia cubre la falta, cubre el pecado. Por eso la misericordia es cubrir la falta, cubre el error, ayude al hermano, ayude. No coopere cuando hablen mal de los hermanos. No diga, ay, ¿de veras? Ay, eso no lo sabía, hermano. Ay, pero va a ver el hermano, ahora sí van a saber todo. Límites del hermano. Oremos por el hermano. Oremos por la hermana, amigo. Oremos. Está batallando. No hemos entendido todavía de que piense lo bueno, lo justo, lo amable, lo buen nombre. Si hay virtud alguna en ellos, si hay algo digno de alabanza, en esto piense. Todavía parece que no asimilamos la escritura, ¿verdad? Pero esto es misericordia. Ahora, Jesús pone la misericordia a la altura de la justicia y de la fe.
En el mismo nivel la pone la misericordia. ¿Ve? ¿Por qué? Porque si no aplica misericordia, es injusto con el inocente, con el que ya fue perdonado, ¿verdad? Y si usted no aplica la misericordia y trata con injusticia al justo, usted está faltando a su fe. Porque usted también era uno de los que merecían ser señalados. Y sin embargo, la misericordia lo cubrió y entonces ahora nadie le puede decir nada. Pero no es porque usted y yo no tengamos pecado, es porque la misericordia de Dios cubrió nuestra espalda. El propiciatorio, Dios lo puso, dice la Escritura, como propiciación, como cubierta para nuestros pecados, ¿verdad? Ahora, vamos a ver lo que dice Pablo, porque Jesús lo pone del lado positivo con la justicia y con la fe. Ahora nos vamos al otro lado. El apóstol Pablo, Romanos, capítulo 1. Por eso el creyente tiene que ser misericordioso, sí o sí. No es si quiere, si puede, si quiere tratar, si le es posible. No. Tiene que sí o sí. Porque va a la altura la misericordia de la fe y de la justicia. Bueno, al menos así lo puso Jesús. Ahora, vaya al libro de Romanos, en el capítulo 1, y vamos al versículo 31. O si usted quiere, puede leer más arriba, ¿ok? La lista es larga, pero vamos a leer el versículo 31. Mire esto: necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Fíjese, le digo que aquí vamos al otro lado. Jesús lo puso del lado positivo, a la altura de la fe y de la justicia. Ahora Pablo se va y mide la sin misericordia del otro lado y lo pone en el grupo de los necios, de los desleales. No son leales, le fallan a Dios no teniendo misericordia. Eso es desleal. Sin afecto natural, porque el creyente debería ser afectuoso, tener afecto por otros creyentes de manera natural. Sin afecto natural. El creyente de manera natural debería disfrutar cuando le va bien a otro creyente. Cuando le va bien a otra iglesia, a otro ministerio, cuando el otro pastor está siendo bendecido y prosperado, en lugar de estar diciendo: ay, mira, ese a lo mejor si se queda con los diezmos, eso no le incumbe a usted. Y si no tiene forma de saber si es cierto o no, y si usted no tiene la información, dé por un hecho que Dios lo está bendiciendo. Y si alguien está siendo manipulado para dar el dinero, ese es el problema de él. Hay creyentes, mejor dicho, pastores, hermanos, que son muy humildes y Dios los bendice. Dios los bendice. Y cuando están siendo bendecidos, hay gente que voltea a verle: ay, mira, de la ofrenda. No tiene que ser la ofrenda, hermano. Ahora, usted tiene que entender esto. Digo usted, la iglesia local, pero todo creyente tiene que entender esto, hermano. Si el pastor no trabaja, va a vivir por fe. Dios le va a suplir. Pero a los que Dios va a usar para suplirle son a los de la iglesia. No creo que usted se va a quedar trabajando: ay, el pastor ya no trabaja, ¿verdad? Ay, Dios le va a suplir. Vamos, estamos orando, hermano, para que Dios le supla. Esto no funciona así, hermano. Esto no funciona así. Sí. Si usted quiere que el pastor no trabaje, usted está dispuesto a cooperar. Entonces así. Y si no está dispuesto a cooperar, no critique al pastor porque trabaja.
Sí, mejor aguántese. ¿De qué creen que viven los pastores que no trabajan, hermano? Si el obrero es digno de su salario. El apóstol Pablo, hermano, porque él tenía un orgullo muy espiritual. Él quería seguir haciendo tiendas y no depender de nadie. Pero él mismo lo decía, que ellos también tenían derecho y no abusaban de ese derecho simplemente porque él no quería. Porque él no quería. Pero todo el pastor que no trabaja, hermano, se le debe suplir de la iglesia. Sí, sí, amén. De la iglesia local, hermano, la iglesia. Porque el apóstol Pablo dijo que los que trabajaban en el ministerio podían vivir del ministerio. Porque Dios tenía cuidado de qué? Del buey que trilla. ¿Quién acaso Dios tiene cuidado de los bueyes? Dice. ¿Acaso no hablaba de nosotros? Dice. Así es. Así que ya no estoy pidiendo que el pastor deje de trabajar. Al menos que ustedes ya tengan planes y digan, ¿cómo le vamos a hacer si el pastor no trabaja? Y si no está así, hermano, mejor déjenlo así. Hay de que yo me esfuerzo, yo me desvelo, yo trato, yo voy a ver cómo soy responsable con mi Dios, ¿verdad? Así, porque esto sí es, hermano, esto sí es. Así es que usted ve los grandes predicadores, hermano, ellos viven y así debe de ser. Las iglesias que mandan misioneros a otro lado, no los mandan y los abandonan. La iglesia local es la primera que tiene que estarle supliendo al que va allá, sea a ministrar, evangelizar, lo que sea, hermano. Así es. Los ministerios tienen que ser sustentados por la iglesia. Y los miembros son usados por Dios. Y cada vez que ellos dan, Dios les da más. Y Dios les da más porque saben de que no quieren nada para ellos. Y el ministerio crece, hermano, porque a los miembros no les interesa el dinero. Y Dios les da más dinero porque a los miembros no les interesa el dinero. Y cuando a usted no le interesa eso, hermano, Dios le da más, Dios le da más. El miembro, cuando es interesado mucho en las finanzas, hermano, Dios le retiene la bendición. Porque si lo bendice mucho, le hace un daño, ¿verdad? Así es que el apóstol Pablo pone sin misericordia con los necios, con los desleales. Y si usted ve el versículo 30, con los murmuradores, los aborrecedores de Dios. Mire cómo lo pone en la lista. Los soberbios, los altivos, los inventores de males, los desobedientes a los padres. Y dice, los necios, los desleales, sin misericordia. Para que vea dónde lo pone. ¿Por qué? Porque el creyente debe de ser misericordioso. Por misericordia debe de gozarse cuando el ministerio que no prosperaba empieza a prosperar. Cuando la iglesia que no tenía un edificio de repente ya Dios le suple a uno, debe de gozarse de eso. Cuando el pastor ahora ya tiene dinero, debe de disfrutarlo. Cuando el ministerio de la esquina prospera, los otros deben de disfrutar que prosperó. Hermano, no somos negocios diferentes, somos el mismo negocio. Es el negocio de Dios. Así es que así tiene que ser. Porque el apóstol Pablo va mucho más allá. Vaya al libro de Santiago. Santiago, ya después de Hebreos, y vaya al capítulo 2, el versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Fíjense eso. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando esté en el juicio. Cuando esté en el juicio.
Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Así que usted le cae encima al hermano, al predicador, al ministro, por lo que hace, aguántese. Ya le llegará el día en que usted necesitará la misericordia. Y cuando llegue el juicio, el mismo juicio que usted dictó contra el hermano, así mismo será dictado el juicio contra usted. Y usted saldrá perdiendo en el juicio. En el juicio sin misericordia, el creyente saldrá perdiendo. Bien, comienza ahí. Al final, la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces saldrá perdiendo el creyente cuando no aplica la misericordia. Porque si no hay misericordia, estamos perdidos. Lo que nos hace que nosotros salgamos de la condición de perdidos es la misericordia de Dios. No es otra cosa. Ahora, para el libro de Lucas, capítulo 10. Lucas 10:30. ¿Se lo tienen? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron y dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole medio muerto, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole medio muerto, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole medio muerto, fue movido a misericordia. La misericordia se aplica en el momento de necesidad. No se espera que usted tenga misericordia a los hermanos cuando a los hermanos les va bien, cuando no tienen problemas, cuando no cometen errores, cuando no se equivocan, cuando no se les olvidan las cosas y por eso no son responsables. La misericordia se aplica en el momento de necesidad. Cuando usted ve que el hermano se equivoca, cuando comete una falta, cuando comete un error, cuando parece como que fuera irresponsable, allí es donde hay que cubrir la falta. Allí es donde se necesita la misericordia. Allí. Y entonces, viéndole medio muerto, fue movido a misericordia. ¿Por qué le ayudó? Porque aplicó la misericordia. ¿Por qué lo levantó? Porque aplicó la misericordia. ¿Por qué cuidó del hermano? Mira, es lo que le falta al creyente. Cuidar de los hermanos cuando cometen errores, cuando se equivocan. Cuide de eso, hermano. No exhiba al hermano, porque entonces usted es sin misericordia. La misericordia se aplica cuando hay una equivocación, cuando hay un error. Cuando el hermano te necesita, allí es cuando se aplica la misericordia. No, hermano, cuando el hermano está en mejor momento, no necesita la misericordia. La misericordia de Dios le basta, no necesita la suya. Su misericordia es necesaria cuando el hermano, como humano, se equivoca. Comete un error, se le pasa por alto algo. Cuando no puede,
Allí es cuando se aplica la misericordia. No, ¿qué tiene que ser? Es que el hermano ya dijo, espérese, hermano, sea misericordioso. Tranquilo, no pasa nada. Es que siempre yo, ok, mire hermano, no cubra nada, no haga nada, hermano. Pero tenga misericordia. Si usted no hace, está bueno, pero deje que otros hagan. Es algo tan simple, hermano, aplicar la misericordia. Y es cuando el hermano se ha equivocado, cuando el hermano está en necesidad. Porque aquí la misericordia se aplicó porque había un problema, había sido robado y estaba tirado en el camino. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el de que usó misericordia. O sea que la misericordia, hermanos, se aplica a los hermanos de la iglesia y se aplica también fuera de la iglesia. O sea, sea misericordioso. Por eso, hermano, cuando el creyente es misericordioso, se acaban los creyentes chismosos, se acaban los creyentes murmuradores, porque le dicen que alguien hizo algo y tiene misericordia de la persona, en lugar de seguir el chisme, en lugar de seguir corriendo la información, sino que se limita a tener misericordia. Y si puede, tiende la mano. Y si fuéramos misericordiosos con la gente, hermano, tendríamos gente agradecida con nosotros. Nos querrían a nosotros. Ahora, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve, haz tú lo mismo. Ve, haz tú lo mismo. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Ve y sé misericordioso también con tu prójimo. Ve y aplica misericordia. El creyente tiene que aprender a tender la mano. Tiene que aprender a ayudar. Sin meterse en pecado, sin meterse en desobediencia. Pero tiene que aprender a tender la mano. Porque hay problemas espirituales cuando el creyente no tiene misericordia. Aparentemente, hermanos, es algo que no le afecta al creyente. Pero sí, ya terminamos. Vaya a Proverbios capítulo 11. Todo creyente debe de ser misericordioso. Así dejará de ser murmurador, dejará de ser chismoso, dejará de ser acusador, cuando aplican la misericordia. Proverbios capítulo 11. ¿Ya lo tienen? Versículo 17 solamente. Miren, a su alma, este es algo espiritual. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El misericordioso le hace un bien a su alma. Y el que no es misericordioso, dice aquí, que es cruel. Y la crueldad lo atormenta a él solo. O sea que el problema espiritual viene para la persona por falta de misericordia. Si usted no es misericordioso, usted y yo nos volvemos crueles. Así que, hermano, aplique la misericordia. Cualquier necesidad, por muy liviana, muy leve, muy sencilla que usted la vea,
cubra la falta y haga algo. Eso es misericordia. Un día usted se va a equivocar y va a necesitar que tenga misericordia de usted. Recuerde que el juicio sin misericordia vendrá ¿para qué? Que en lugar de aplicar la misericordia, acusa, ataca, exige, pide y quiere que sea exhibido públicamente. Eso se llama sin misericordia. Y Proverbios dice que es crueldad. Así que el creyente que no es misericordioso se vuelve un cruel. Y dice aquí que se atormenta a sí mismo. Porque el bien de nuestra alma, nuestro bien espiritual está en ser misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Alcanzarán misericordia. Porque no solo alcanzan misericordia, ¿no? Sino que aquí dice que le hacen bien a su alma. Le hacen bien a su alma. Así que, hermano, de usted y yo depende tener misericordia de los demás. Jesús dijo, ve, haz tú lo mismo. Todo creyente tiene que ser misericordioso. Todo creyente tiene que evitar señalar, acusar, exhibir. Todo creyente no debería de exigir que se pagara. No, es que vea, que lo discipline, que le den. Como mínimo debería pasar al frente y reconocer frente a todos. Hermano, si la persona que ofende es a Dios. Y primeramente, la misericordia que necesita la persona que ofende a Dios es la de su Creador. Yo, hermano, de nada me sirve a mí acusar al hermano o tener misericordia del hermano si Dios no tiene misericordia de él. Pero cuando Dios ha tenido misericordia, entonces al único que le afecta la falta de misericordia es a la persona que no la tiene. Porque al que usted no le aplica la misericordia, no pasa nada, porque Dios ya tuvo misericordia de esa persona. Entonces ahora es a usted. Dice que a la persona le afecta, dice. Se atormenta a sí mismo. Trae problemas espirituales cuando la persona no tiene misericordia de los demás. Así que recuerde, la misericordia es que usted cubre la falta, que usted cubre la ofensa, que usted se olvida como Dios se olvidó, que usted tiende la mano, que usted ayuda, que usted restaura, que usted levanta, que usted sana y que además, para que se recupere bien, usted sigue pagando. Esa es la misericordia. Porque Jesús así lo hizo, lo está haciendo y lo seguirá haciendo con nosotros hasta que nos vayamos con Él. Así que, así como Dios aplicó la misericordia con nosotros, hermano, ve y haz tú lo mismo. Póngase. ¿Cuánta razón tenía el salmista? Que la misericordia era mejor que la vida. Porque la misericordia es la que triunfa ante el juicio. Cuando se nos acusa, hermano, es la misericordia la que usted aplica. Porque con la vara que usted mide, con esa lo medirán a usted. ¿Y sabe qué? No se confíe. Porque usted piensa que usted no puede caer en el error, hermano. Todos estamos bajo riesgo. Todos. Así que el que piense estar firme, observe bien, fíjese bien, para que no se caiga. Cierre sus ojos, vamos. Maravilloso Dios, gracias. Gracias, Rey Eterno, por tu fidelidad. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Gracias por tu fidelidad para con nosotros, Señor. Gracias porque tu palabra es clara, mi Dios. Y gracias porque tú nos hablas a través de ella, para que seamos mejores creyentes, Señor, y para que seamos librados en el día del juicio. Dios eterno, ayúdanos, Padre, que reflexionemos, mi Dios,
Ayúdanos que comprendamos lo que es que tú quieres misericordia y no sacrificio, Señor. Dios eterno, ministra nuestros corazones, Padre, nuestras vidas, que tu Espíritu Santo sea el que nos inquiete, nos redarguye, nos recuerde, Señor, ese momento en que nosotros quisimos exhibir al hermano, en que nosotros divulgamos la falta del prójimo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a escuchar más, Señor, y a callar. A escuchar más, Señor, y también a callar más, mi Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que sujete nuestra lengua con freno, Señor, para no pecar contra ti. Dios eterno, sigue revelándonos tu palabra, mi Dios. Sigue dándonos entendimiento, Padre, para que en el día del juicio, Señor, salgamos bien librados por tu grande misericordia, Señor. Padre, llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Que tu misericordia vaya a nuestro lado. Que tu presencia, Señor, nos ilumine, nos guíe, nos dirige, Padre. Y que mientras descansamos, Padre, podamos tener paz, Señor. Que tu gracia, Señor, vaya con nosotros, mi Señor. Llévanos con bien, Señor. Que tu Espíritu Santo sea nuestro guía, Padre. Gracias, Dios eterno. Sigue hablándonos a través de tu palabra, Señor. Gracias, Rey poderoso y santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, maravilloso Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.